Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial para ti y te invito a quedarte, porque hoy vamos a desentrañar un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Hoy nos sumergimos en un verdadero drama, una controversia que involucra a uno de los actores más populares del momento, Can Yaman. El título del vídeo lo dice todo y probablemente ya te ha picado la curiosidad. Can Yaman me insultó primero. Descubre su verdadero plan. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizar las declaraciones, los rumores y, si es posible, intentar entender cuál es la verdad detrás de este supuesto conflicto. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido que va al grano y busca la verdad, no olvides darle ese botoncito rojo de suscribirte para que no te pierdas nada de lo que compartimos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. El mundo del espectáculo a veces nos regala estas situaciones que parecen sacadas de una telenovela, ¿verdad? Y esta vez el protagonista es Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y sus papeles. Sin embargo, últimamente su nombre ha estado circulando en los medios no solo por sus proyectos, sino también por una supuesta confrontación. La pregunta que resuena es, ¿realmente Can Yaman insultó primero? Y más allá de eso, ¿qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Hay un plan maestro en juego? Vamos a desgranar cada pieza de este rompecabezas. Empecemos por el principio. Las primeras informaciones que salieron a la luz hablaban de un incidente, de unas palabras dichas en un contexto específico que habrían herido a una persona. La víctima de este supuesto insulto, según los rumores que han circulado, sería una persona vinculada al mundo del periodismo o de la prensa. Los detalles son un poco confusos, como suele pasar en estos casos, donde la versión de uno dista mucho de la otra. Se habla de un encuentro quizás en un evento público, o tal vez durante una entrevista, donde la conversación habría escalado a un punto de tensión. Lo que sí es claro es que las palabras que supuestamente pronunció Can Yaman han sido interpretadas como ofensivas. Y aquí es donde entra la subjetividad. Lo que para uno puede ser una broma, una pulla o una reacción en caliente, para otro puede ser un insulto directo y deliberado. Fue un desliz verbal. Una respuesta a algo que él consideró una provocación. ¿O hubo realmente una intención de ofender? Este es el meollo del asunto. Muchas veces la prensa y los medios de comunicación, en su afán por conseguir la primicia o generar controversia, pueden exagerar o sacar de contexto las declaraciones de las celebridades. Y en el caso de Can Yaman, que es un personaje que genera muchísima atención, cualquier pequeño incidente puede convertirse en un gran escándalo. Es importante recordar que las celebridades también son personas, y aunque estén en el ojo del huracán, también tienen derecho a su privacidad y a reaccionar de forma humana, a veces impulsiva. Pero, ¿y si hay algo más? Aquí es donde empezamos a hablar del verdadero plan que sugiere nuestro título. Si las acusaciones son ciertas y hubo un insulto, ¿cuáles serían las consecuencias para Can Yaman? Podría afectar su imagen pública, su reputación, e incluso sus contratos y futuras oportunidades laborales. Las marcas, los productores, todo el mundo está muy pendiente de la imagen de sus estrellas. Un escándalo así puede ser muy perjudicial. Entonces, ¿podría ser que estas acusaciones sean una forma de perjudicarlo a él? Quizás alguien con intenciones ocultas esté intentando crear una narrativa negativa en torno a Can Yaman. Podría ser un competidor, alguien celoso de su éxito, o incluso alguien que simplemente busca notoriedad a costa de su fama. En el mundo de la fama, las envidias y las estrategias para derribar a los demás son, lamentablemente, muy comunes. Por otro lado, podría ser que el supuesto insulto haya sido orquestado por el propio Can Yaman o su equipo. Esto suena un poco a teoría de conspiración, lo sé, pero en el mundo del marketing y la comunicación, a veces se utilizan estrategias poco convencionales para generar interés. Un poco de controversia, un poco de drama, puede ser una forma de mantener a la audiencia conectada, de hacer que se hable de ti, de que tu nombre esté en boca de todos. Podría ser que esta supuesta ofensa sea una forma de crear ruido mediático alrededor de su figura, para luego, quizás, lanzar un nuevo proyecto o consolidar su imagen de forma diferente. Piénsenlo. En un mundo saturado de información, donde captar la atención es cada vez más difícil, la controversia puede ser una herramienta poderosa. Si alguien está orquestando esto, ¿cuál sería el objetivo final? Tal vez generar expectativas para un futuro regreso o presentar una nueva faceta de su personalidad, una más rebelde o auténtica.
Es un juego peligroso sin duda porque un paso en falso puede tener consecuencias nefastas, pero no podemos descartar la posibilidad de que estemos ante una estrategia de relaciones públicas bien calculada. Otra vertiente a considerar es la de las personas involucradas en la difusión de esta noticia. ¿Son medios de comunicación fiables? ¿Tienen intereses particulares en crear este tipo de titulares? La desinformación y las noticias falsas son una plaga en Internet, y en el mundo del entretenimiento, donde todo es espectáculo, a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Para intentar entender mejor la situación, es importante investigar quiénes son las fuentes que están detrás de estas acusaciones. ¿Hay pruebas concretas? ¿Testigos que confirmen la versión? ¿O se basa todo en rumores y especulaciones? A veces un simple malentendido o una frase sacada de contexto puede ser magnificada hasta el infinito por los medios. ¿Y si nos ponemos en el lugar de Can Yaman, cómo se sentiría él ante estas acusaciones? Si se siente falsamente acusado, es natural que quiera defenderse. Pero ¿cómo se defiende uno cuando el ataque es mediático y se basa en suposiciones? A veces el silencio es la mejor estrategia, otras veces una respuesta contundente puede ser necesaria. Consideremos también la posibilidad de que no haya habido un insulto deliberado, sino más bien una mala comunicación, un choque de personalidades o simplemente un mal día para ambas partes. Las celebridades, como todos nosotros, están sujetas a presiones, estrés y momentos de debilidad. Un comentario impulsivo dicho en un momento de tensión no necesariamente define a una persona ni revela un verdadero plan. Lo que sí es cierto es que la imagen de Can Yaman está en juego. Y si hay un plan detrás de todo esto, ya sea para perjudicarlo o para beneficiarlo, la forma en que se desarrolle esta historia será crucial para su carrera. Es un delicado equilibrio entre la imagen pública y la realidad privada. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que debemos ser escépticos ante los titulares sensacionalistas y las noticias que no tienen fuentes claras. Segundo, que la fama, si bien otorga privilegios, también expone a las personas a un escrutinio constante y a veces injusto. Y tercero, que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y lo que vemos en los titulares rara vez es la historia completa. Para concluir, y para resumir lo que hemos explorado hoy, la pregunta de si Can Yaman insultó primero sigue abierta, con versiones contradictorias y poca claridad en los detalles. Sin embargo, hemos abierto la puerta a la posibilidad de que haya mucho más detrás de este aparente conflicto, ya sea un intento de perjudicarlo o una estrategia mediática calculada. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás nunca llegue a ser completamente revelada al público. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia, sea cual sea su trasfondo, ha logrado mantenernos a todos expectantes y comentando, lo cual, en el mundo del entretenimiento, siempre es un signo de que algo está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que esta discusión les haya parecido interesante y les haya dado nuevas perspectivas sobre la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue un insulto real? ¿Creen que hay un plan detrás? Dejen todos sus comentarios y teorías abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y buscamos la verdad, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.